muchas gracias a todos. Mi nombre es Víctor Rincón. Yo soy estadístico de profesión, técnico contable, técnico en sistemas, diplomado en la Autónoma de Diseño y Evaluación por Competencias. Tengo 30 años de experiencia, los 15 primeros años en la empresa privada. Trabajé en planeación y áreas de sistemas de empresas como Cámara de Comercio, como Confandi, como la EPS SOS. Los últimos 15 como emprendedor asociado o incubado en Parquesoft, y los últimos 5 años en todos estos procesos de cambio, en procesos de investigación académica y trabajando en pro de todo este proceso de cambio, pues que ha durado alrededor de 24 años en Colombia, pero que a partir de estos últimos tres se ha acelerado pues con toda la legislación y toda la configuración y la fuerza que le está dando el gobierno a esta transformación educativa. Voy a compartirles una presentación para apoyar mi conferencia. Bueno, ustedes me dicen si la pueden ver. Un momento. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, señor. Ok, muchas gracias, Gwen. Ok, listo. Bueno, entonces la presentación, la ponencia que vamos a revisar hoy, se denomina el Decreto 1330 de julio 25 del 2019. Y aquí estamos hablando de calidad educativa. Es una alianza que tenemos con la Universidad Autónoma. Yo soy representante de Fari Rincón Certificaciones. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos un organismo de tercera parte, evaluador de la conformidad, basado en protocolos ISO 17024 para evaluar, reconocer y certificar competencias en las personas con una metodología de evaluación propia. Un organismo de tercera parte significa un organismo independiente. En calidad, digamos que una falta o una no conformidad es que la persona que forma sea la misma que evalúe, y esa parte pues la vamos a revisar durante la conferencia. Es algo que se debe tener en cuenta en todos estos procesos de implementación del 1330. Esta metodología de evaluación propia tiene registro de derechos de autor. Fue presentada en el 2017 a la ministra de Trabajo, Janet Gija, y después de su validación nos invitaron a pertenecer al comité gestor del plan decenal, el cual pues hacemos parte aún hasta el 2026 como veedores de implementación, veedores civiles de implementación en todas las secretarías, ojalá, de Educación de Colombia. Y al 2026 pues esperamos que el proceso de implementación esté mucho más alto de los porcentajes que tenemos en este momento. Esta metodología de evaluación se ha presentado en México, en la UNAM, en Ecuador, en la UPEC, y aquí en Colombia, con la Autónoma y la Universidad de San Buenaventura, se hizo pues la publicación de un libro. También la presentamos como tesis de maestría en educación en Ecuador, y efectivamente pues fue validada por pares académicos, y la persona obtuvo su titulación sin ningún inconveniente. Es un poquito como para irles adelantando de qué se trata el sistema de evaluación Evalmax. Bueno, entrando en materia, la calidad educativa y en general la calidad total se representa por tres sellos de calidad. Conocemos muy bien el sello de calidad de procesos y el sello de calidad de productos, que es básicamente los más antiguos de estarse ejecutando y de estar implementados en Colombia.
Ya para la certificación de personas, digamos que se requería un proceso de implementación bastante complejo que arrancó en el año 98 digamos, con la buena gestión que ha venido haciendo y realizando el SENA, configurando y conformando las mesas sectoriales con distintos actores participando en ellas, sector productivo, el sector educativo, el sector civil, personas expertas, bueno, metodólogos, etcétera. Hay 85 mesas que producen, han producido y siguen produciendo las normas de competencia que tienen que ver con los procesos de certificación de persona. ¿Pero qué es esto? De alguna manera el decreto 1330 pretende o digamos que cambia la trayectoria de los procesos del registro calificado y ante su vencimiento las instituciones de educación superior sobre todo pues tendrán que presentarlo implementado en mayor o menor nivel y de no ser así pues tendrán que digamos eh, hacer lo conveniente para poder que les recertifiquen y les actualicen su registro calificado. Esa situación hace que el decreto 1330 ha sido acogido por las universidades en las unidades de autoevaluación y certificación de alta calidad, pues que se hace con el Consejo Nacional de Acreditación adscrito al Ministerio de Educación. Pero hay una parte del decreto que vamos a destacar del 1330 que tiene que ver con los procesos evaluativos y allí sí definitivamente cambia el ámbito de la certificación de procesos, pues donde hemos certificado la universidad en sus laboratorios, sus procesos, sus docentes, cumplimiento pues de laboratorios, etcétera, pero indistintamente que la universidad sea de calidad, el estudiante pues sale bien, obviamente, estudiar en una universidad de calidad digamos, sinónimo de un buen egresado, pero ese egresado no hereda esa certificación, él no sale con esa certificación de personas es individual, tiene que tenerla cada egresado. ¿Eso qué quiere decir? Que el sistema de aseguramiento de la calidad actual debe de crecer, debe de aumentar, o sea, debe de aumentarse a procesos de aseguramiento de la calidad de personas si pretendemos pues acogernos de verdad absoluta a todos estos procesos con todas las oportunidades que trae el decreto 1330. Revisemos un poco el detalle de los procesos de certificación de personas en las que implica el decreto 1330 cambios. Como estamos hablando de calidad, eh, aquí traigo pues esta máxima que dice que la calidad se debe de medir y en lo que tiene que ver con la parte humanista, la medición tiene que ver con la evaluación. Entonces revisemos un poco la situación actual. La evaluación que tenemos, el paradigma actual, fue propuesto por William Faris hace más o menos unos 200 años eh, y aún lo tenemos. El proceso evaluativo que hemos conservado desde la creación de este científico en la época de la Revolución Industrial y durante muchos años pues permaneció hasta que en digamos, la década de los 80 hizo crisis. ¿Por qué hizo crisis? Pues porque todos conocemos que la evaluación parte de una cuantificación ordinal con un centro donde se discriminan los buenos de los malos estudiantes. Digamos que para un adulto eso es válido y razonable, pero para un pequeño escolar, pues los pedagogos en esa época consideraron que era bastante complejo y que podía traer, digamos, consecuencias emocionales. Y esa crisis fue mundial. En Colombia, pues le tocó su parte y fue decretada por el Ministerio de Educación la promoción automática que dice que indistintamente que el estudiante gane o pierda materias, eso quiere decir que la evaluación pues no se va a tener en cuenta o no se tuvo en cuenta,
el escolar pasaba al siguiente grado. Eso causó, pues, si ahora, digamos, es complejo los procesos evaluativos, en esa época, pues, causó bastante conmoción. Hubo muchas, digamos, situaciones de reclamos y finalmente, en el 87, el ministerio volvió a la misma calificación cuantitativa, solo que a partir de allí pues le colocó nombres, ¿sí? Le colocó palabras, un poquito intentando rescatar pues que la evaluación fuese cualitativa, y tuviese algún sentido pues el número, que tuviese algún tipo de contexto. Digamos que ahí seguimos otra vez igual con el paradigma, el mismo pues que veníamos desde 1800, y ya en el 2002 hacen de nuevo un decreto desde el Ministerio de Educación y vuelve un poquito la promoción automática, o sea, dice que se debe garantizar un mínimo de promoción del 95%, pues por no decirlos todos. Y eso pues en las escuelas y digamos que ese número es complejo cuando los estudiantes pierden el año, comillas, pierden el año, pues se tienen que reunir, discutir cuál hay que pasar, etcétera. Para esta época, pues la evaluación siguió siendo algo complejo y en el 2009, pues el ministerio de alguna manera, sin haber resuelto esta parte de evaluación, considera que cada establecimiento educativo, pues defina cómo lo quiere hacer y al final, pues dice que solamente cuando vayan a pasar notas o un informe de resultados, pues lo hagan de la misma manera para poder que la otra institución interprete esas escalas. Y hablábamos otra vez de escalas asociadas al cuantitativo pues de 0 a 5. Y allí pues en esta ocasión pues que se cuantificó con 4 distractores, pues entonces allí el software pues lo acomodan en número, pero pues siempre ha sido una nota. Ya en el 2019, después de 24 años de construcción de este sistema evaluativo que propone el 1330, pues ya aquí ya cambia, digamos, la situación. Ya el Ministerio de Educación dice, vamos a cambiar los mecanismos de evaluación y ya hay con qué hacerlo. O sea, no lo sabíamos hasta esta fecha. Veníamos construyendo desde los conceptos de calidad y evaluación de personas basado en la ISO 17024, no en la 9001, en la que se basa todas las acreditaciones actuales. Y nos dicen, digamos, destacar aquí en este decreto 3 elementos que quiero pues resaltar. Primero nos dicen que debemos de evaluar por resultados de aprendizaje, para que lo tengamos allí en cuenta. Debemos de evaluar por resultados de aprendizaje. Luego nos dicen que se deben asociar las competencias al nivel de formación, o sea, nos hablan del tema de competencias. Recordemos que desde el 96 la UNESCO propone el enfoque por competencias en la educación y pues determina que ya no solamente es simplemente saber para pasar de nivel o tener alguna certificación o alguna titulación, sino que además hay que hacer con eso que uno sabe y hay que ser también. Entonces digamos que ya se comienza a hablar de una educación integral y digamos, en resumen, tenemos dos elementos. El primero, los resultados de aprendizaje y el segundo, el enfoque por competencias, que ya por decreto nos lo están diciendo que lo debemos de tener en cuenta en los aspectos curriculares y en los procesos de evaluación. Y por último, el tercer elemento que quiero destacar es la pertinencia con las necesidades del país y todo esto basado en el Marco Nacional de Cualificaciones. Entonces, a partir de todo, se especifica una serie de decretos, leyes, normas. Han salido más de 16, 15, creo yo, y seguirán saliendo, todas anexas, conexas, complementarias y suplementarias para, de alguna manera, alinear todos los sectores a este proceso de internacionalización, porque el proceso de calidad es un proceso de internacionalización, o sea, para que la educación nuestra
entre bajo los estándares de la OCDE y como vamos a ver ahora, ese estudiante que hacia atrás, antes de este proceso que al implementarse resuelve ello, el título universitario no podía migrar hacia afuera, hacia otros países. Entonces vamos a mirar cómo se ha resuelto esa dificultad, no desde el Ministerio Educativo, sino desde el Ministerio de Trabajo. O sea, cómo sí se puede, digamos, exportar un certificado laboral expedido desde un proceso formativo, cumpliendo con una serie de normas como este decreto y otros conexos lo definen, y ese estudiante pues ya no va a tener problemas de que su titulación sea reconocida desde el enfoque ocupacional. Por eso hablo de la pertinencia a las necesidades del país. Pertinencia es que ese proceso formativo está enfocado o apunta hacia una ocupación específica dentro del Marco Nacional de Cualificaciones, el cual está validado de alguna manera internacionalmente, por tanto será leído por las mismas definiciones e instituciones en el extranjero, entonces, o en otros países. Entonces miremos más decretos, o sea, el decreto 1330 es uno de varios, por no decir muchos. Salió muy buena legislación en los últimos 3 años. Faltan ya muy poquito, pero todo está definido. Este es el marco, el plan de desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo que se, digamos, realizó casi en su totalidad entre el 2018 y este año, pues que está terminando. Y básicamente lo que pretende es la conexión entre el sistema educativo y de formación y el desarrollo social y productivo. Divorcio, pues que para nadie es un secreto, ha permanecido por muchos años. Los estudiantes salen de la universidad y el sector productivo no tiene cómo vincularlos, no se escuchan la academia con el sector productivo, no hacen co-creación conjunta. Bueno, cuando yo digo no hacen, pues entendamos de que no acuso pues a la totalidad de las instituciones educativas, digamos que cada una en su esfuerzo hace extremadamente lo mejor, y hay muchas universidades pues que tienen unos niveles de avance maravillosos, pero lo que aquí se pretende es que ya no sean algunas las que tengan destacadamente esa postura, esa vinculación con el sector productivo, sino que ahora sean todas, ¿sí? O sea, todo el sector educativo debe de volcarse a un proceso de pertinencia con el sector social y productivo. ¿Y eso cómo se va a realizar? Entonces, aquí hay unos macroprocesos muy claros. Entonces dice, mire, vamos a manejar el Marco Nacional de Cualificaciones. Ya revisamos de qué se trata el Marco Nacional de Cualificaciones. Entonces es el estándar y es con base en el que se hacen los procesos de evaluación de personas. Pero son procesos de evaluación de personas con pertinencia. ¿Qué quiere decir? Que estén estipuladas en este Marco Nacional de Cualificaciones. Ahora miramos un ejemplo. Este es el esquema de movilidad educativa y formativa, o sea, que yo me puedo mover. Eso ya pues ha venido sucediendo en la trayectoria de la educación técnica, pues me puedo ir a la educación universitaria, y digamos que ya revisamos un poquito ese esquema. Está el subsistema de aseguramiento de la calidad, por eso decíamos que el 1330 implica procesos de calidad, pero ojo que solo lo estamos viendo desde el punto de vista de la calidad de la universidad, de los procesos universitarios. Pero como estamos mirando, en la evaluación básicamente toca el sello de personas, y puedo o voy a poder hacer que esas personas, ese egresado, salga con una calidad en el pecho, un sello propio, una calidad emitida desde su proceso formativo y que lo hace individual y lo destaca por sobre sus otros compañeros. Ya miramos esa parte. La plataforma pues, de aseguramiento y control, el subsistema de normalización de competencias que les hablaba, que se realizó
y se sigue realizando a través de las mesas sectoriales, y el subsistema de evaluación y certificación de competencias. Entonces mira cómo se diferencia el proceso formativo de la evaluación. Digamos, un punto a destacar. O sea, el profesor que forma no debe ser el mismo, incluso la misma institución que forma, no debe ser la misma que haga procesos de certificación. Por eso se habla de un organismo de tercera parte y es, digamos, el rol que nosotros entramos a ejercer en esta particularidad. Nosotros entramos a hacer los procesos evaluativos por competencias y hacer la parte de certificación laboral a donde la institución educativa ya hizo la formación. O sea, todos sabemos que en los colegios, por ejemplo, para dar un ejemplo, los colegios que se gradúan en 11, pues el colegio gradúa y titula a todos sus estudiantes egresados, pero ellos pueden decir, esta persona se graduó y es muy bueno, pero ese es un concepto individual de ese colegio. Ahora, ¿qué hace un organismo de tercera parte? En este caso, como el ICFEX, trae una prueba estandarizada y hace una evaluación de tercera parte, o sea, no tiene que ver con el colegio, y con estándares nacionales, en este caso, el ICFES, perdón, tiene estándares nacionales, valida los estándares nacionales y evalúa a todos los egresados de los colegios, y allí ya podemos revisar comparativamente cómo estamos respecto de internamente con otros colegios, regional, etcétera, y de eso se trata ese proceso, digamos, de validación, si se puede decir así, pero es un proceso posterior al proceso formativo. O sea, yo saco mi título, pero ahora debo de tener la posibilidad de hacer una validación posterior a mi graduación que me indica que yo tengo las competencias que ese proceso formativo me desarrolló. Otra cosa que quiero destacar aquí es que encuentran la palabra subsistema. La palabra subsistema se usó porque toda esta transformación no necesariamente fue, la parte más gruesa no fue necesariamente legislada desde el Ministerio de Educación. Allí no cambió mucho, seguimos como con las cosas que llevamos más de 200 años igual allí en el Ministerio de Educación, pero el sector productivo, que es más acelerado que los procesos académicos y que constantemente se tienen que replantear y cambiar, digamos que ha dinamizado todo este proceso de cambio y se ha legislado es desde el Ministerio de Trabajo, pero como implica procesos formativos, entonces se llaman para que queden de alguna manera vinculados o relegados o anexos a los procesos del Ministerio de Educación. O sea que tenemos dos ministerios, del lado izquierdo el de Educación y el del lado derecho el de Trabajo, excelentemente unidos por el Sistema Nacional de Cualificaciones. Aquí tenemos pues el producto de esa legislación. Tenemos la Ley 30 de 1992 que, digamos, legisla la trayectoria educativa que todos conocemos, como la educación formal, pues que habla de 8 niveles académicos, pasar pues por colegio, primaria, secundaria, ir pues a la universidad hasta doctorado. Esta pues es la que conocemos. Y viene los procesos que les mostraba ahora, pues que implican el 1649, 1650 del año pasado, pero de diciembre. O sea que estamos hablando de que estos procesos son completamente nuevos. Esto está, pues, entre comillas, reciente. Yo siempre digo, esto apenas tiene 24 años, pero pues, se demoró en realizarse todo ese tiempo por el nivel de complejidad, pero ya lo tenemos, ya está reglamentado, y de nuestra parte, pues, desaprovecharlo sería, pues, muy triste, porque las oportunidades que toda esta legislación abre a nivel de cambios en la educación es fantástica. Espero pues que les pueda contagiar, digamos, de alguna manera esas oportunidades que parten desde todos estos decretos. Esta es la segunda trayectoria, que es la educación para el trabajo. Digamos que antes de los decretos que la reglamentan,
se llegaba hasta el nivel cuarto en la tradición de la educación para el trabajo y desarrollo humano. Y ahora queda fortalecida y a través de esta línea, pues yo puedo llegar como ciudadano colombiano hasta el nivel 7. O sea, por instituciones técnicas y tecnológicas puedo recibir maestrías y recibir especializaciones, pues en mi área, digamos, de técnica por donde yo me fui. Y la trayectoria 3 es una trayectoria bastante novedosa, innovadora para nosotros, que de alguna manera estamos heredando pues, de los procesos de internacionalización y se denomina el RAP, el reconocimiento de aprendizajes previos, y es una de las trayectorias más fantásticas porque va a permitir excelentes posibilidades formativas. Para resumirles, estos decretos 45, 46 y 47 del 1 de junio, o sea que estamos hablando de decretos que salieron hace mes, 2 meses larguitos apenas, nos definen que si yo sé y yo hago y soy especialista en lo que sé y hago, indistintamente de que yo lo haya hecho por un proceso formal, comillas, que quiere decir que me lo enseñó un profesor, que estuve en un salón de clase y que fui a una institución, me debe ser reconocido. O sea, yo puedo pasar por un proceso evaluativo enmarcado valga la redundancia, en el marco de cualificación y el sector, digamos, educativo, las instituciones que se acojan a todos estos procesos, me van a permitir, en calidad de certificado que va a ser, que es válido, porque ya digamos, los decretos están vigentes, es válido y me va a decir, usted es competente en esta ocupación del marco de cualificaciones y no tuve que haber pasado por procesos formativos porque yo ya lo hice a través de la experiencia, a través del trabajo, a través de varios años donde yo he ido de manera autónoma aprendiendo y puedo de alguna manera que me validen eso en un proceso formal y ya reglamentado. Conocemos pues muchas personas que siendo, digamos, profesionales como las llamamos a los que tienen títulos universitarios, si bien tienen una carrera, están en otra y por cuestiones de la vida. Y esa otra actividad que les permitieron ejercer y ejecutar, pues básicamente no tiene, digamos, un reconocimiento formal desde el sector académico como un reconocimiento de que esa persona tiene esas capacidades, pues ya se va a poder hacer eso. Eso pues me parece fantástico, digamos, de lo más bonito desde el crecimiento personal que podemos tener a partir de toda esta legislación. Los colombianos, pues creo que nos augura pues la posibilidad de crecer, las posibilidades de crecer en productividad, en desempeño, en crecimiento personal y el desarrollo, pues como lo propone la UNESCO, que debe ser de por vida. Ese es pues, digamos, las trayectorias académicas a las que vamos a empezar a escuchar mucho de aquí en adelante y el sistema de movilidad pues es cómo yo me muevo entre ellas, o sea, cómo yo puedo desde el aprendizaje, desde el rap, de que me reconozcan que yo sé y eso tenga la posibilidad de ser convalidado y que yo arranque de una vez en un tercer semestre o en un segundo o del semestre 5 yo no haga todas las materias porque yo ya puedo convalidar algunas. O sea, esto empieza a tener una suerte de posibilidades bien interesante, digamos, que pudiésemos pues empezar a revisar y empezar a implementar. ¿Hacia dónde entonces va toda esta situación? O sea, vamos en búsqueda de un mismo lenguaje. Ese lenguaje es la calidad. Este es otro decreto que define la clasificación única de ocupaciones de Colombia, pues me imagino que han escuchado hablar del CUOC, donde están codificados más de 10.000 definiciones de cargos en Colombia, alrededor de unas 700, 800 ocupaciones y creciendo, y están completamente definidas, reglamentadas, claras. Bueno, digamos que no tengo más palabras para definir el CUOC,
sino que es, digamos, un gran paso en los procesos formativos y de crecimiento personal en Colombia. Para entender un poco de qué se trata, yo traigo aquí una comparación y es del Plan Único de Cuentas del 2009 y todo lo que en algún momento pasó Colombia por implementación de NIF. ¿Por qué los quiero igualar? Pues si bien podría decir que son exactamente iguales porque el PUC es para contadores y de todas las labores sustantivas que hacen los docentes es contabilizar las notas de los estudiantes y también tienen que presentar balances, P&Gs. Esto perdió, esto ganó. Digamos que hay una gran similitud en los dos ejercicios, pero digamos que la comparación que quiero hacer se corresponde en lo que en la educación se denomina la autonomía universitaria. Y en una pregunta que siempre nos hacen y ¿es esto obligatorio? Entonces vamos a responder esas dos preguntas. Antes del 2009, los contadores salían, digamos, a contabilizar o a manejar con autonomía contable, si la podemos llamar de la misma manera como ahora las universidades y las instituciones educativas tienen esa autonomía. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cada universidad o cada institución académica puede asumir la manera como quiera interpretar el decreto 1330 y de alguna manera pues va a salir avante y le van a dar su registro calificado, lo más seguro, porque va a presentar maneras de implementar y maneras de, digamos, de acogerse a todos estos procesos. Digamos que la pretensión o como en derecho se denomina el espíritu de la norma, lo que se quiere aquí es que todos hablemos un mismo lenguaje, tanto el sector productivo como el formativo. ¿Y eso cómo se hace? Antes del 2009 cada contador contabilizaba, incluso yo he implementado por muchos años procesos contables y los softwares, si de pronto hay un contador, un profesor contador lo recuerdan, los software antes se le entregaban vacío el plan de cuentas y cada contador colocaba gastos de viaje en la 1021 y el otro lo colocaba en la 4060 y el otro lo colocaba en la 2080 y eso pues no pasaba nada. Y de pronto uno le llamaba caja menor, caja chica y el otro le llamaba caja de gastos y cada uno lo hacía bien, contabilizaba bien, presentaba bien todo a su manera, con autonomía, pero cuando un contador se iba y llegaba a otro, pues no entendía la manera como lo hizo su compañero. Aquí exactamente en la educación pasa lo mismo cuando, y yo lo comentaba con anterioridad, cuando la titulación sale del país, pues ya no es interpretada en los otros países, porque obviamente cada uno lo hace a su manera. Y hasta ahora, y con este proceso de implementación, pues lo que se pretende es que tengamos un PUC que indistintamente como usted haga sus procesos, cuando usted los vaya a contabilizar, cuando vaya a presentar ese egresado a la sociedad, usted diga cómo sale y esa salida de ese estudiante sea interpretada por todos por igual. Que si dice auxiliar contable, entonces ese auxiliar contable pueda ser contratado en Colombia, en Ecuador, en España, en toda parte, porque estamos hablando de que ese auxiliar contable es competente en esto, en esto, en esto, y todos entendemos esas definiciones. Pues de eso se trata el CUOC. El CUOC pretende ser un PUC en el sector formativo. Ahora miremos un poquito entonces cómo debiese ser nuestra propuesta de implementación o cómo nosotros consideramos de que se debe implementar para que podamos todos hablar el mismo idioma. Entonces, mira, aquí yo traigo un ejercicio para la segunda parte que les decía que si esto era obligatorio, ¿sí? O sea, que si todo este proceso de certificación de personas, que es la apuesta que hace el 1330, que pareciera no interpretarse de esa manera, porque toca el proceso evaluativo. Como les decía ahora, si toca el proceso evaluativo, entonces ya no es de la 9001, sino es de la 17024. O sea, ya cambia el aspecto y el marco digamos, de calidad. Entonces, aquí yo les traigo una ley del 2018, de pronto varios la conocen, otros no, y es una ley para el ejercicio del derecho. Entonces, como para que miremos hacia dónde va Colombia.
¿sí? Colombia, indistintamente que sea política de gobierno o no, la transformación, pues yo les contaba que llevamos 24 años en esto, ha pasado cualquier cantidad de presidentes y el proceso no se ha detenido. Digamos que un presidente que otro, pues lo pudo haber, digamos, pausado o demorado, pero finalmente el objetivo de todo este proceso es que nosotros seamos visibles a nivel internacional en los procesos formativos y estemos estandarizados. O sea, eso es súper bien para nuestros egresados, eso es súper bien, muy bueno para nuestros profesionales que tengan una movilidad internacional. Yo pensaría que los estudiantes que se den cuenta, pues van a exigir que esto suceda al interior de sus universidades. Así la universidad, entre comillas, no lo quiere hacer. Entonces ahí empieza uno a decir, ¿será que es obligatorio? ¿Será que no? Miren esta ley. Esta ley dice que para ejercer la profesión de abogado, lo voy a leer donde destaqué, el graduado deberá. No dice tiene, porque es que a veces le dicen a uno, pero la ley no dice tiene, deberá es que si quiere hacerlo. Miremos a ver si quiere hacerlo. Mira que dice que deberá acreditar certificación de aprobación del examen de Estado para el efecto que lo realice el Consejo Superior de la Judicatura. ¿Eso qué es? Eso es que para el ejercicio de la carrera de Derecho ya tenemos una obligación. ¿Sí? Para los demás probablemente no, si no queremos, lo que está sucediendo es que estamos en un proceso de implementación, o sea, ya los decretos están recientes, el gobierno esperará pues que esto, digamos, madure, evolucione, se pueda ya integrar y en la medida de que pasa el tiempo y se logre ver de que hay un proceso de implementación suficiente y necesario, pues empezará a ajustar como lo hicieron para el ejercicio del derecho. Aquí el abogado que se titula, regularmente lo que sucedía es que yo llevo mi título y lo cambio por mi tarjeta profesional. Cambio pues comillas, o sea, me reciben mi título, me validan que soy profesional del derecho y me entregan o entregaban una tarjeta profesional. No, ahora debo de presentar un examen de suficiencia o de idoneidad, como dice acá en el artículo 2, el requisito de idoneidad para el ejercicio de la profesión de abogado aplicará los que inicien la carrera después de su promulgación. Esto es 2018, estamos hablando que para el año entrante, los egresados que ahora están estudiando derecho, no sé si todos saben, van a salir y no van a poder representar personas naturales o jurídicas, porque la tarjeta profesional solo se la darán a quien apruebe el examen. Y si no lo aprueba, pues lo presentará en la siguiente y en la siguiente y en la siguiente. Y si el examen pues lo hacen una vez al año, pues entonces tendrá que esperar otro año, etcétera. Entonces uno pregunta aquí, esto es un ejemplo de pertinencia. Se supone que la universidad en la carrera digamos, formado a este profesional del derecho con base en toda la, digamos, la última legislación, si se puede decir así, y obviamente al salir él va a ser capaz de pasar ese examen, es lo más probable, es lo que esperamos que suceda. Probablemente puede que no suceda, entonces allí en esos estudiantes que no pasan ese examen, pues habrá dificultades de pertinencia en las universidades o en las instituciones donde ellos hicieron la carrera. Aquí un poquito es como para presentar el ejemplo de la pertinencia y de la situación pues que vamos avanzando en este país y lo que va a seguir sucediendo. Esto pues para la carrera del derecho. Digamos, dicho lo anterior, que es toda la parte conceptual, vamos a revisar un poco entonces cómo ese decreto 1330 cambia el paradigma de la evaluación y en el decreto no está, ya ese es un aporte nuestro desde FARIS, que tiene que ver con el proceso de calificación y es la metodología de Valmax. Porque como pueden ustedes observar pues en lo que les he mostrado hasta ahora, la evaluación actual ya el ministerio desde la década de los 80 la invalidó. O sea, la evaluación como la tenemos no funciona y está diciendo
propongo esta en el decreto 1330 y propone solo la evaluación. Ahora, ¿cómo cambiamos la calificación? No lo dice. Nosotros pues vamos a presentar aquí una apuesta en el modelo de evaluación calificación que hemos denominado EvalMax y que es una metodología pues para facilitar todos estos procesos de cambio en las instituciones educativas. Este es un ejemplo yo soy ciudadano de Colombia y quiero tomar una maestría. Mire un poco lo que hablábamos ahora. Aquí me di a la tarea de hacer una revisión muy rápida y si yo quiero estudiar maestría en recursos humanos, entonces mira todos los títulos que me aparecen. Entonces cada universidad pues quiere diferenciarse y le pone un título distinto, pero entonces cómo el sector productivo o la sociedad interpreta que esa persona que tiene el título de maestría es la que yo necesito. Eso como no está sucediendo todavía, y es lo que pretende el decreto 1330, el marco de cualificaciones, el proceso de competencia, etcétera, todo esto sumado, no solo el 1330, lo que pretende es que indistintamente que él se gradúe de recursos humanos y liderazgo, de dirección y gestión de personas, de talento humano, gestión de desarrollo de organizaciones, o gerencia estratégica o desarrollo humano, todos los nombres que se nos ocurra, el sector productivo requiere que esa persona salga con unas competencias específicas y unas definiciones para garantizar que si yo lo contrato, al otro día esa persona ejerce, ejecuta, no lo tengo yo que capacitar, no tengo que invertirle más dinero en la curva de aprendizaje como está sucediendo todavía y podemos, por lo tanto, empezar a hablar el mismo lenguaje. ¿Cuál es ese lenguaje? El lenguaje está en el Marco Nacional de Cualificaciones. Aquí está el mapa ocupacional de recursos humanos. Están todos los cargos codificados. ¿Qué solicita el 1330 cuando habla de competencias? Pues las competencias están allí. Dirigir el recurso humano, provisionar personal, desarrollar el personal, promover el clima y la cultura organizacional y gestionar la compensación y sus beneficios. Ahí están las competencias, no necesitamos construirlas. Están, por ejemplo, si tomamos el ejercicio de una ocupación específica, pues entonces tenemos para esa ocupación específica los resultados de aprendizaje. O sea, cuando el decreto 1330 dice debe evaluar por resultados de aprendizaje, pues la idea no es que los construyamos porque volvemos a cada uno a hacerlo a la manera nuestra, desde la independencia o la autonomía universitaria, cuando lo que se pretende o lo que están invitando en estos procesos de implementación es que sean utilizados desde y los que posee el Marco Nacional de Cualificaciones. Desde la parte, digamos, de calificación, el modelo cambia. Digamos que aquí tenemos la propuesta de los 5 cambios. El primero es que ya no la competencia se tiene o aún no. Entonces, la competencia no se puede cuantificar. O sea, no es competente al 3.8 o competente con 4.2. Hay que pasar de un juicio de valor, que el que tenemos ahora, a un juicio de competencia. ¿Es competente o aún no? Desde los elementos de resultados de aprendizaje, pues será el estudiante alcanzó o no el resultado de aprendizaje. Si trabajamos por retos, el estudiante alcanzó o no, obtuvo el reto, el estudiante presentó o no el resultado esperado. Ese es un primer cambio en la calificación. Digamos que si ya es un cambio del juicio de valor por un juicio de competencia, pues entonces ya yo no califico con un ordinal, sino que califico con un binario. Mi promedio ya no será simple, sino un promedio binario, y eso asociado a cambiar también y mejorar la parte de ponderación porcentual por una ponderación ordinal, terminamos entregando, digamos, una certificación basada en un perfil. ¿Cuál? El del Marco Nacional de Cualificaciones, el perfil ocupacional, y entonces podré decir que esta persona
es un ingeniero de sistemas, pero que adicional es competente en redes, es competente en bases de datos, es competente. Y esto, digamos que lo podemos hacer incluso sin esperar hasta que reciba la titulación, ¿sí? Finalmente, aquí estamos presentando, digamos, el proceso evaluativo, que ya se habla no de una calificación, sino de una conformidad que se espera que sea del 100%. ¿Por qué? Porque si se detectan, digamos, procesos de mejora, pasará de nuevo por proceso formativo hasta conseguir una conformidad del 100% en su certificado ocupacional. Aquí está, quiero traerles un informe del BID que habla de una tendencia mundial y es el cambio que les estoy comentando en todos estos, en toda esta presentación. Ya la titulación tradicional comienza a ser cambiada por credenciales alternativas basadas en habilidades. En habilidades, le hace competente en. ¿Y cómo puedo hacer esta, digamos, mejora? Pues con todo este proceso que ya está legislado y reglamentado. O sea, yo puedo titular académicamente como lo vengo haciendo, pero puedo, de alguna manera, entregarle certificaciones adicionales que visibilizan ese egresado, que lo acercan más a su proceso, digamos, social y de empresa. Y aquí, de alguna manera, pues presentamos unas cuantas oportunidades que hay de este proceso de implementación: cumplir normas, decretos, leyes, construir planes de mejora de manera individualizada, el esquema de evaluación, la construcción del sistema de aseguramiento de la calidad de personas, que obviamente cambia, como les explicaba hacia atrás, y trabajar sobre perfiles de ingreso y egreso por esquemas del Marco Nacional de Cualificaciones, que permiten que esa titulación pues, se convierta en una lectura de una titulación internacional. Disminución de índices de deserción estudiantil, porque ya se puede puntualizar dónde está la debilidad y poder hacer planes de mejora más específicos. La certificación progresiva que les hablaba ahora, no esperar hasta el último año, el último semestre de su carrera, sino irle, digamos, certificando sus alcances progresivamente durante su carrera. La certificación como opción de grado, el fortalecimiento de educación continua vía certificación empresarial, la movilidad educativa y laboral, pues que se consigue con todos estos procesos de certificación basados en normas internacionales, y finalmente pues un código de ética y un código de conducta que protege el ejercicio profesional pues por toda la reglamentación que esto tiene y la seriedad que tiene estos procesos. Aquí pues les queda mis datos y nos gustaría pues abrir el micrófono para que ustedes nos comenten si tienen alguna pregunta o consideran pues a referirse a lo que acaban de escuchar. Nos gustaría pues a partir de este momento abrir los micrófonos y escucharlos. ¿Alguien quiere preguntar algo? Víctor, muy buenas noches. Te habla Pedro Felipe Muñoz. Hola Pedro, ¿cómo estás? Víctor, quisiera preguntar cuál es el proceso de aplicación de este, digamos, lógico ante una entidad universitaria. Es decir, ¿qué es primero, qué es después? ¿Esto tiene que tener voluntad política de la universidad o puede un profesor de manera independiente aplicarlo? ¿Cómo aplica esto? Claro, mira, esto, pues, de alguna manera, el primer paso es eh, una voluntad desde las directivas de las instituciones de hacer estos procesos de implementación. Por ahora, no necesariamente tomarlo como una obligación, sino hacerlo porque definitivamente es un proceso de mejora para sus estudiantes. Uno diría que
si una universidad no lo hace, pues ese estudiante puede de manera independiente certificarse en otra institución que ofrezca, digamos, estas alternativas. Entonces, de alguna forma, el mismo mercado va presionando para que la institución educativa termine y complemente sus titulaciones con procesos de certificación. Ya uno ve universidades que lo están haciendo, pero lo están haciendo muy tímidamente. Están trayendo pues certificados muy destacados, pues como el de Microsoft, Google, que de alguna forma pues le dan visibilidad y ya lo saben que sucede laboral a sus egresados. Pero este proceso es un proceso que permite ya hacer eso no solo con certificaciones, con algunas, sino con todos los egresados y acercarlos pues cada vez más a su proyecto de vida, a su vocación laboral, que sean identificados fácilmente por el sector productivo, que no tengan que pasarlos por procesos nuevamente de selección, sino que ya vienen identificadas sus competencias, las tienen validadas, probadas y efectivamente entrarán a desempeñarse y a hacer los mejores desempeños en el sector productivo. Esa voluntad pues es el primer paso. El siguiente, que ya algunas universidades lo están haciendo, es haciendo su transformación, digamos, curricular. Eh, pero lo que uno puede ver es que lo están haciendo de manera autónoma, o sea, por digamos, por sus propias estructuras. De pronto deberían de basarlas en el marco de cualificaciones. Ese es el esperado del decreto 1330, que los resultados de aprendizaje digamos, se establezcan a partir del marco de cualificaciones y construir, digamos, todo un sistema de información alrededor de esta implementación, sistematizarlo. Nosotros pues ya tenemos una plataforma disponible para hacer ese proceso. Digamos, nosotros ya estamos muy adelantados, podemos apoyar bastante a las instituciones que quieran hacer esto, las podemos apoyar, tenemos, digamos, toda la experiencia para hacerlo y la tecnología. No ¿Cuál sé, es Pedro. el beneficio práctico para una persona, un estudiante? ¿Por qué habría entonces de tomar el camino de una certificación? ¿En qué le sirve para él en su vida funcional? Bastante porque automáticamente se vuelve visible en procesos de contratación. Si bien una universidad te titula ingeniero de sistemas, el sector productivo requiere digamos, un perfil más específico. Necesita que ese ingeniero de sistemas demuestre o certifique que es, digamos, competente en redes o es competente en programación y en lenguajes específicos. Y eso la universidad lo tiene, la universidad los forma, pero el título no lo dice. Entonces la idea es que la universidad siga este proceso, lo complemente y que titule a su universitario, pero nosotros siempre decimos que cuando la universidad gradúa y dice, aquí les entrego estos 80 abogados, pues en ellos, entre esos 80 hay diferencias. Y si uno habla con ellos, unos dicen, no, yo no voy a hacer derecho penal nunca en mi vida, no me gusta. El otro dice, a mí me fue mal en derecho familiar. Y entre ellos se observa que son competentes en unas cosas y en otras no. Pero lo que está faltando allí es esa partecita donde ese perfil sea complementado y desde el proceso formativo sea certificado para garantizar que la ruta sea más rápida, que su vinculación sea más rápida y que sea más visible en el sector laboral. Y la última, excúsame, Víctor, la última es, ¿tengo que esperar a terminar mi carrera para tener certificaciones de estas o puedo ir certificando en la medida que voy obteniendo aprendizajes y que eso me sirva también como inserción en mi vida laboral? Claro, esta parte digamos que es de las más destacadas de este proceso de implementación. ¿Por qué? Porque tradicionalmente el estudiante que hace una carrera de 5 años, durante todos sus 5 años es estudiante y así es tratado por el sector productivo. Y si él va a buscar empleo, pues le darán empleo como estudiante, pero
entendiendo que dentro de su carrera hay una cantidad de competencias que él va alcanzando y que puedan ser certificadas de manera previa e incremental, asociadas a una ocupación específica requerida por el sector productivo, pues él ya no entrará allí como estudiante, sino que será una persona competente en, y así será visto por el sector productivo. Gracias. Con todo gusto, Pedro. ¿Alguna otra pregunta? Víctor, buenas noches. Te habla Miguel Calvache. Hola, Tengo, Miguel, ¿cómo estás? tengo una pregunta. Algunas universidades están en proceso de acreditación o autoacreditación, más bien, ¿no? Que estamos haciendo el proceso con las nuevas disposiciones que hay. ¿Cómo en ese proceso ya se están implementando este tipo de cambios, ¿cierto? Y que ya están por los decretos que tú has mencionado, pues porque veo que cada universidad si le envían una serie de requerimientos de autoevaluación, los aplica cada uno mmm, a, a su interpretación, hace las encuestas que necesite y así sale acreditado o no, ¿cierto? No sé esto cómo se relaciona con este proceso. Esa es una primera pregunta. Y la otra, pues la duda de pasar de una calificación ordinal a un promedio binario, es decir, cumple o no cumple con el perfil o con las competencias, ¿cierto? Así es. Ahí significa que en la calificación pues ya no vamos a tener calificación de promedio, sino que vamos a tener califica o no, o eso hace parte de esas certificaciones que, por ejemplo, ustedes hacen. Bueno, te contesto la primera. Sí, efectivamente, todas las universidades han venido asociando el decreto 1330 a sus procesos de acreditación de alta calidad. Pero como lo especificaba desde el comienzo, esa certificación es basada en procesos y la reglamenta la ISO 9001. Pueden de alguna manera quedarse allí y volverse a recertificar. De alguna forma pueden mostrar resultados de aprendizaje porque los están haciendo. Sabemos de que están haciendo toda la transformación a resultados de aprendizaje, pero hemos visto cómo los construyen desde cero. O sea, hacen sus propios resultados de aprendizaje, definen sus propias competencias y lo hacen bien. O sea, no quiero criticar y decir de que eso es ese es un mal enfoque y es una mala manera de hacerlo. Básicamente, vuelvo a dar el ejemplo del contador. O sea, antes del PUC no pudiésemos decir que todos eran malos contadores. Nunca, eso no estaba pasando. O sea, todos eran excelentes contadores y todos lo hacían bien. Lo que no lo estamos haciendo es de la misma manera, o sea, no estamos hablando el mismo idioma. No sé si en el en el ejemplo que mostraba de la maestría en recursos humanos, mira cómo incluso una universidad se diferencia de la otra y empieza por cambiarle el nombre. Y entonces termina, digamos, un galimatías allí porque finalmente yo no sé qué tipo de profesional de recursos humanos sale de tal o cual universidad y es ya en el sector productivo contratándolo y para ello hay 2 meses de prueba y si no funcionó, entonces toca despedirlo y contratar otro. No, o sea, aquí lo que se pretende en el proceso de certificación es garantizar que la persona sale competente en una ocupación requerida y que si tiene un sello de calidad de personas, y hago la diferencia porque es distinto, o sea, el 1330 tiene esos dos componentes. Es un decreto bastante amplio y tiene el componente, digamos, desde la acreditación que tú preguntas y las encuestas y los procesos de consulta de egresados y todo ese proceso que se hace para acreditarse en alta calidad. Pero quedan esos 3 puntos que resaltamos en esta presentación de los resultados de aprendizaje, no los que cada universidad considere, sino por favor los del marco de cualificación. Las competencias, las del marco de cualificación. Cuando yo hago eso, entonces automáticamente estoy cumpliendo con la pertinencia educativa, porque ese egresado sale competente.
y puedo, digamos, de alguna manera, completar esa certificación, esa titulación con la certificación laboral. O sea, empezar a hablar de doble titulación, pues si cabe el nombre, como el gobierno pasado lo hizo en los colegios, que titulaban de el estudiante de 11 de bachiller, más un proceso de técnico o técnico laboral que en los últimos 2 o 3 años de bachiller además hacía. Aquí pretendemos que en esta implementación va a suceder lo mismo. El día de la graduación él va a salir con su título universitario tal cual como lo hemos venido teniendo, pero se le solicita a la universidad que haga pertinencia, que por favor haga pertinencia. Entonces, que se acerque más a precisar el detalle de cada estudiante, porque sabemos que lo tiene. O sea, si nos vamos a una graduación, pues nosotros lo hemos hecho en los procesos de investigación, no todos los estudiantes con el mismo título salen iguales. O sea, ellos mismos saben que tienen una perfilación, digamos, desde sus propias perspectivas diferenciadas, y desde la universidad lo logran, porque como estamos promediando, y ahí lo voy a juntar con la segunda pregunta, como lo estamos promediando, entonces entre que él pierde algunas que a él no le interesan, vamos a decirlo así, no se preocupó por alcanzar esas competencias y esas las perdió, contra las que ganó, suma y divide y le da 3,2, 3,5 y pasa y lo titulamos. Pero ¿cómo consigue entre toda esa oferta académica cuáles son las competencias que verdaderamente el estudiante salió? Ese es el llamado que nosotros estamos haciendo a las instituciones educativas. ¿Cuáles son las competencias con que él sale? No nos sirve desde el sector productivo un ingeniero de sistemas de 4,2. O sea, sí, es bueno, fue buen estudiante, ganó todos los exámenes, pero ¿qué hace? O sea, ¿qué sale a hacer? Sabemos que hay una oferta amplia de ingeniería de sistemas, hay cualquier cantidad de conocimientos allí en esa área, pero de toda esa oferta de enseñanza que finalmente él terminó aprendiendo. Con toda seguridad, no todo, el 100%, eso no sucede. ¿Sí? En psicología, por ejemplo, sale el título universal psicólogo o psicóloga. Y resulta que cuando va a laboral, entonces se requiere un psicólogo clínico, un psicólogo organizacional, un psicometrista, no sé qué. Y uno ve en esos egresados que entre todos los que salieron, uno dice, necesito algunos psicometristas, y entre ellos se recomienda, no, yo no sé ni cómo gané los exámenes. Mira el acta, él, y entre ellos se identifican. Pues, ¿por qué no desde la universidad y en un proceso formal se titula esa y se destaca esas competencias diferenciadas entre los estudiantes? Eso es de una fortaleza enorme para el crecimiento empresarial y productivo y para los propios estudiantes, que son visibles de una manera diferenciada en el sector productivo y los van a vincular más rápido. No sé si eso te satisface la pregunta, Miguel. Sí, muchas gracias, Víctor. Casi que veo allí que la empresa privada o los contratantes, ya sean públicos o privados, van a tener que ayudar mucho en este proceso porque las competencias que ellos requieren para los profesionales que requerimos hoy, que más que conocimiento requieren competencias, van a incidir mucho en ese perfil que se necesite, como por ejemplo la desactualización que hay en muchas carreras frente a lo que se mueve a nivel mundial, ¿no? Claro, así es. Pues precisamente el título es de por vida. Yo soy abogado de por vida, yo soy economista de por vida, pero, por ejemplo, qué bueno que lo dices. Voy a retomar la ley de los abogados, la ley 154, que solamente aplica para los que van a salir el año entrante. Esas personas van a salir con un certificado adicional, y es que son competentes en su labor. Lo más normal es que el mercado, si te llega, como lo acabaste de decir, si a mí me llega una persona con una certificación de competencias que me dice que él está, digamos, con las mejores prácticas en su área de conocimiento, por sobre otro que no, hablemos de los abogados que no entran en esta ley y ya están en el ejercicio en este momento, pues uno diría, ¿a cuál contrato o con cuál me quedo? Entonces, sin ser obligatoria para ellos,
van a terminar necesitando convalidar a través de certificados de competencia sus capacidades, demostrar que están actualizados, demostrar que conservan todas sus capacidades y acceder a este tipo de certificados, y las universidades que lo promuevan pues tendrán todo este mercado nuevo, un ingreso que no tenían, porque esto es, digamos, un modelo nuevo para todos, y eso redunda en el bienestar pues, de la sociedad, porque me va a intervenir una persona que está certificada, que está en todas sus capacidades de desempeño validadas. Bueno, no sé qué más preguntas, o Miguel, si quedaste satisfecho con las respuestas. Sí, muchas gracias, Víctor. Vale, con gusto. ¿Alguna? Diego Echeverri alzó la mano. Diego, por favor, pregunta. Muy buenas noches, Víctor, muchas gracias. ¿Ya me escuchas? Sí, ya te escucho perfecto. Bueno, siguiendo el hilo de las anteriores consultas o preguntas, ¿consideras tú que los estudiantes o futuros egresados pueden ver esto como una desventaja desde el punto de vista de que tú dices, oh, me van a poner aquí que yo soy solamente competente en este pedacito, y cuando me quiera ya o vaya a salir a mi mundo laboral, pues casi que en términos de los estudiantes voy a quedar ponchado en el resto y no voy a tener posibilidad, digamos, de que me vean para otras actividades diferentes a la que ya me pusieron ahí en la competencia? O sea, poniéndome ya desde el otro lado, desde un estudiante decir, uy, no, yo prefiero mi 4, porque con eso, pues yo voy, hago una buena entrevista, seguramente en los primeros 3 meses o 6 meses, dependiendo de demuestro pues capacidades y aprendo y desempeño en esto. Y bueno, desde mi punto de vista como profesional, pues demuestro que tengo potencial para hacer esa actividad. Si me ponen el sellito, quizás ya desde el primer filtro hasta lo sistematizan. Entonces, código 1001, no tiene, entonces ni siquiera llamémoslo a la entrevista. ¿Crees que eso puede llegar a suceder desde el punto de vista de los estudiantes? Excelente pregunta, Diego. Mira, pareciera si uno lo ve, digamos, desprevenidamente, porque pareciera que yo desde el proceso formativo escojo a quién y cuáles, determinarles qué y cuál competencia, y resulta de que allí estoy dejando por fuera que la certificación es voluntad del estudiante. O sea, si yo tengo 40, 30 que se van a titular, es responsabilidad de la universidad en estos procesos decirles, mire, esto pasa afuera. Afuera ustedes, desde la carrera que tienen la posibilidad de ocuparse en 20 ocupaciones, 35, 18, 14, 2, una o 3. Pues una, pues obviamente no hay que preguntarle en qué lo voy a certificar laboralmente, sino esa gran oferta de ese ingeniero eléctrico, por ejemplo, él sale ingeniero eléctrico, pero afuera hay una serie de especificidades donde desde el proceso formativo yo puedo cuadrar con ese estudiante y decirle cuál es tu proyecto de vida. ¿Cómo puedo yo apoyarme desde educación continua, por ejemplo, para que él a la vez que esté cursando su carrera, él vaya complementando porque requiere de un perfil que él mismo eligió y hacia donde él quiere apuntar? ¿Qué sucede? La UNESCO habla de la educación para toda la vida y es un poco lo que esto pretende. Si él sale digamos, a su vida laboral que escogió, aquí no le dimos ese certificado, no, él lo escogió, él se fue por allí, por su virtud, porque allí se siente mejor, porque allí se siente realizado por muchas cosas, y esto es lo bonito de este proceso, es voluntario y es particular. Él escogió esa línea. Fue y estuvo muy competida y no le dieron cargo por allí y le dieron un trabajo en otra área. No pasa nada. Él puede volver a la universidad o a una institución. Acuérdate que existe el RAP,
por ejemplo. Puede volver a una institución, no necesariamente, ojalá sí la misma suya, pues si la universidad implementó todo esto, y puede decir, ahora yo quiero certificarme en otra ocupación, y se puede certificar en tantas como quiera y le sea posible. Y entonces, digamos que él salió fortalecido en las que él ganó, donde él siempre, digamos, presentó sus exámenes y en los que él prioritariamente no consideró ejercer su vida. Digamos que ahí es donde uno ve un estudiante reventando las notas, porque de pronto no le interesa mucho esa área. Cuando ya ahora la vida le dice y lo pone en esos retos de esas posibilidades que le da la carrera, pero que no es competente allí porque no era su prioridad, pues vuelve otra vez a educación continua, vuelve otra vez a procesos evaluativos y lo que le falte, por eso mostraba ahora lo del BIT. Ya no se habla de la titulación, porque esa ya la tienes de por vida, sino que se habla de acreditaciones. Voy a ponerlo otra vez. eh, Credenciales alternativas basadas en habilidades. Yo puedo sacar cuantas quiera. No tengo restricción. ¿Sí? ¿Te satisface la respuesta, Diego? Sí, ya. Sobre todo en la parte que menciona de la voluntad de. Entonces, Claro, digamos que ahí ahí está ya resuelto. con esa parte queda resuelto. Vale, gracias, Diego. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Alguien más o alguien quiera opinar sobre el tema? Ángela Cadavid. Ángela, ¿qué opinión tienes del tema que acabas de recibir? ¿Cómo te parece? Buenas noches, pues es que yo tengo como muchas dudas. Eso está bien. Bueno, lo que pasa es que yo tengo a cargo una licenciatura en educación religiosa, pero entonces, pues yo he tenido muchos cuestionamientos para que, por ejemplo, muchos ahora pueden ser docentes sin necesidad de haber hecho una licenciatura. Entonces se presentan y pues de diferentes carreras y ejercen como docentes. Entonces pensaba yo si eso no genera también una desmotivación a los que hacen su carrera completa, que ya luego les certifiquen a otros como por sus competencias o habilidades. Pero me surge allí otra cuestión y es que nosotros tenemos una docente que ya ejerce y es estudiante. Y pues ella obviamente está obligada a hacer su práctica docente, aunque ella ya lleva muchos años de docente, incluso solo le faltan 2 años por pensionarse. Entonces yo decía, pero ella sí se le debiera, digamos, validar, homologar, Ah, porque yo pero decía, te contestas tú misma la pregunta, qué bien. sí, sí, entonces por eso le decía que me surgen muchas inquietudes, porque digamos que por un lado favorece a muchas personas que ya tienen las competencias, las habilidades, y por otro lado puede generar desmotivación en otras personas en hacer toda una carrera para salir a hacer algo que de pronto otro de otra disciplina pues sale y la hace. Entonces, esa era como mi inquietud y pensaba yo si eso aplica pues para todas las carreras. Y segundo, pues hablando del decreto 1330 y nosotros estamos en proceso de renovación de acreditación, eso de unas certificaciones, digamos, como por niveles, yo decía, bueno, ¿y cómo se podrá aplicar en un programa como estos? Entonces, pues le decía que escuchándolo me surgían como muchas inquietudes, incluso con lo último que usted mencionó de las credenciales alternativas basadas en habilidades, porque pensaba como un modelo similar al del SENA que dan como certificados de actitud profesional. Entonces, bueno, son muchas cosas pues, que me surgen, pero muchas gracias porque uno se va actualizando también como en procesos que seguramente se van a ir implementando y que pues, tenemos que estar como a la vanguardia de todo lo que va surgiendo y cómo vamos acompañando a los estudiantes. Claro, Ángela, mira, la verdad no son procesos que reemplacen, no el licenciado lo va a reemplazar otro profesor que se certificó con competencias de docente, no es el entender de este proceso de implementación, pareciera, pero yo te quiero dar un ejemplo como para intentar explicarme. No porque un egresado tenga el título de economista, es capaz de dar clases o es capaz de ser administrador. De pronto financiero sí, pero de pronto administrador o el jefe
del área, no sé. ¿Por qué? Porque él de pronto aprendió fue de economía, pero no aprendió a enseñar. No tiene esas competencias. No tiene las competencias administrativas porque no es administrador de empresas. Pero yo no necesito, yo lo necesito de jefe porque es del área financiera. Y entonces puede ser un mal jefe porque es bueno en financiero, pero no tiene competencias administrativas. Entonces aquí es un poquito como tener claro que la modernidad no es una sola área del conocimiento. Cuando tú sales a la realidad te enfrentas a todas las áreas del conocimiento. O sea, no por ser yo psicólogo solamente me voy a mover en psicología. O sea, tendré que enfrentarme a computación y entonces tendré que tener competencias TICS porque los software de test psicométricos están en la web y me hago un 8 porque solo estudié psicología. De eso se trata todo este progreso. O sea, que yo pueda ir complementando mi perfil y haga el mío propio. O sea, que yo me destaque porque voy completando. Por eso no necesariamente tengo pues que hacer una sola carrera y luego maestría y todo esto. El tiempo va mucho más rápido. Ya, por ejemplo, vimos cómo en las juventudes ya de pronto no les seduce 5 años estudiando todo el tiempo porque la expectativa de que al terminar pueda entrar a trabajar, como lo decía un compañero, el paradigma cambió. Uno estudiaba para trabajar y resulta que ya no es tan fácil. Ahora hay que trabajar para estudiar. Entonces, ¿cómo puedo yo irle ayudando a ese proceso formativo y ir reconociendo que esa persona va cambiando, que va adquiriendo competencias diferenciadas y que pueden ser específicas y que pueden ser requeridas en una ocupación, en un trabajo y él pueda salir a ejercerlo y le demos permiso para hacerlo, ¿sí? Porque es que imagínate como lo comparaba ahora con el ingeniero de sistemas siempre estudiante o el psicólogo siempre estudiante o el abogado siempre estudiante y de pronto puede ir a ser de asistente en un despacho y entonces de pronto ya desde cuarto tenga esas competencias o de pronto, ¿por qué no? Sin necesitar terminar toda la carrera, puede desde educación continua hacer el proceso de esa ocupación específica de asistente en el despacho de un juez y pueda salir y laborar allí y hacerlo bien y seguir haciendo su proceso académico hasta completar su carrera. Entonces, aquí es un poco qué quiero ser, qué quiero hacer, cómo quiero hacerlo y todas las alternativas que hay para hacer ese desarrollo, digamos, profesional en cada uno de los colombianos. No sé si eso te satisface como respuesta o te quedaron más dudas. No, lo único, pero yo creo que ya habían mencionado algo de eso de eh, la normatividad que salió ahorita pues en junio de 2022 de lo del EMEP. Eh, digamos eso, Reconocimiento de aprendizajes previos. no, lo de, bueno, sí, lo de la trayectoria que usted mencionaba académica y todo esto. Es que yo escuchaba a alguien que participaba diciendo que si eso ya era obligatorio implementarlo pues como en las universidades y que usted mencionaba pues que no tanto obligatorio, pero que sí como que se va a A empezar a imponer, implementar, va a llevar a que otras universidades también lo hagan. claro. Pero entonces buscaba por internet, pero no encontraba propiamente como ya la normatividad, encontraba como la noticia, pero más no el decreto. Ah, bueno, hay bastantes decretos, ¿no? O sea, allí en la presentación, de pronto se las vamos a compartir grabada, pues hay algunos, los pueden googlear así como están allí, decreto tal, tal, y pues pueden, digamos, apropiarse de todas esas lecturas. Es muy interesante que lo hagan, porque pues de esto vamos a seguir hablando por bastante tiempo. Claro que sí, ¿no? Y muchas gracias porque sí le abre a uno como la mirada también y el panorama, ¿cierto? Entonces, bueno, hay otras formas de hacer las cosas y no una única como digamos que ha sido como un modelo tradicional en el que hemos estado. Así es, así es. Bueno, no sé si en estos últimos 3 minuticos de cierre de las 8, pues tenemos
¿Alguna otra pregunta? Pues para ir cerrando ya esta charla. Hola, Víctor. Sí, a mí me gustaría hacer una pregunta. Mucho gusto, Tatiana Morales. En cuanto a, con todo lo que usted nos explicó y con todo este tema pues, del decreto 1330, ¿cuáles desde, o sea, como unos tips desde su experticia para pues, la creación de programas y para la renovación de programas en cuanto a los registros calificados? Como cuáles serían esos tips para hacerlo. Este proceso es un poco tedioso para las Es universidades, complejo, sí. es complejo, entonces usted lo ha explicado de una manera, lo voy a decir, sencilla, simple, esto es lo que es, y hay que guiarnos más que todas las universidades por el Marco Nacional de Cualificaciones. ¿Cuáles entonces serían esos tips para poder tener en cuenta en los registros calificados de las universidades? Claro, mira, Tatiana, digamos que una recomendación, obviamente una carrera será mucho más amplia que, que una ocupación específica. De pronto en educación para el trabajo no tanto, porque la educación para el trabajo es más corta y puede una carrera técnica laboral apuntar a una sola ocupación y cubrirla totalmente. En una oferta universitaria pues es mucho más amplia. Digamos que hay muchas universidades que hablan de énfasis y le quieren dar como una especificidad a toda la carrera. Pues aquí se pueden apoyar en el marco y buscar dentro de la, digamos, hacia dónde salen los egresados, dónde ustedes, por la historia de los egresados, están llegando, a qué cargos, a qué ocupaciones. Esa, digamos, es una de las recomendaciones que nosotros hacemos. Este egresado de ingeniería de esta mi universidad, ¿hacia dónde está yendo? Está yendo más hacia cargos administrativos, está yendo más hacia cargos operativos, está en el sector, digamos, industrial o está por el lado de la química, por dónde se están ubicando, porque si bien uno pudiese decir que ahorita que ya nos organicemos, ojalá en este marco, pues ya vamos a identificar los egresados, dónde ocuparlos, pues históricamente las empresas lo han venido aprendiendo. Como tú bien lo dices, como siempre ha sido igual, todos los economistas pasan por los mismos perfiles de egreso y las universidades se demoran mucho en ajustarlos, el sector privado termina leyendo. Y encontré muchos que decían, si yo necesito, voy a dar un ejemplo, no funciona de manera directa solo por decir universidades, pero decir, si yo necesito un ingeniero industrial, entonces yo lo contrato de la universidad tal, no porque el otro sea malo, ¿sí? Sino porque el otro tiene otro perfil y en la universidad no lo estamos teniendo en cuenta. Entonces, la recomendación aquí es, por favor, revisen el marco de cualificaciones, por favor, revisen el CUOC. Allí hay un gran material. De hecho, el decreto del marco de cualificaciones define eso. Si ustedes lo leen, dice, se debe utilizar para construir currículas académicas y procesos formativos universitarios. Entonces, si yo los tengo en cuenta, si los reviso y los incluyo dentro de mi reforma curricular, porque es que estamos haciendo reforma curricular y no estamos teniendo en cuenta todo este proceso. Si lo incluyo, entonces voy a tener un gran aporte para mis egresados, porque va a ser, digamos, un proceso formal donde yo voy a poder titularlo dentro de la carrera y voy a poder certificarlo. Pues la palabra suena bastante, digamos, fuerte, fácilmente, pues de pronto no tan fácil, pero sí voy a poder certificarlo laboralmente y él va a poder salir mejor perfilado y va a tener oportunidades laborales más rápidas, va a ser más visible y vamos a podernos acomodar. Hay incluso ofertas laborales que no cubren las empresas, las universidades. Uno yendo a las empresas le encuentra empresas que dicen, no, este cargo a mí me toca buscar un ingeniero no sé cómo o una carrera tal, y aquí tengo que someter la persona a 4, 6, 8 meses. Conocemos pues universidades completas dentro de las empresas, lo cual no debería ser.
O sea, no tiene sentido porque la empresa no está hecha para formar a nadie. Ese no debe ser su labor. Pero como no hemos cambiado, no hemos entrado a estos procesos, entonces eso lo debemos de revertir. Las empresas con todos estos procesos, una vez ellos también los empiecen a identificar, empezarán a desescalar esos procesos formativos internos y habrá, digamos, más ensamble entre la universidad y el sector productivo y se empezará a, digamos, a lograr ese matrimonio para el bien, pues, del desarrollo del país. No sé si la respuesta te satisface o te queda alguna duda más. Muchísimas gracias, Víctor. Sí, esa es, con gusto, esa es la recomendación, o sea, revisar el marco, revisar el marco. Allí está para eso. No necesitamos pues ponernos a inventar que porque en Europa lo hacen, en otra universidad lo tienen. No, revisemos el marco, que es una excelente guía, está hecho desde la necesidad y pues si yo, digamos, pongo mi oferta formativa que cumpla con las necesidades laborales, pues mis egresados van a ganar mucho. Bueno, o sea, ya creo que son las 8 pasaditas. Muchas gracias a todos. Les dejo allí por último mis datos. Estos son mis datos. Con todo gusto nos pueden contactar a la Universidad Autónoma, pues basados en esta gran alianza que tenemos y hacia adelante pues nos van a estar viendo bastante. Muchas gracias a todos.